Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Imagínense, Kansas City en 1934, un hervidero de jazz, sí, pero también crimen y racismo, dominada por la mafia. A través de la película del 96, Kansas City, y usando las críticas de Film Affinity, exploraremos este mundo. No destriparemos la trama, pero sí descubriremos detalles sobre el contexto histórico, su recepción y por qué es una instantánea cautivadora de este momento crucial en la historia de Estados Unidos. Es fascinante cómo la película nos lleva a una época de contrastes, ¿no? El auge del jazz, el crimen organizado, la lucha por los derechos civiles, todo en el crisol de la Gran Depresión. Y Film Affinity lo describe perfectamente, dominada por la mafia y convulsionada por los crímenes, el racismo y la lucha política. En esta agitación, el Hey Hey Club, un club ficticio, se vuelve un microcosmos de estas luchas. Pero en vez de pistolas y política, el campo de batalla es la música. Interesante cómo usan el club como una metáfora de la sociedad. La música, la violencia, la segregación, todo converge ahí, creando una atmósfera tensa, ¿no? Electrizante. Y claro, la conexión entre el jazz y el crimen organizado en los años 30. Muchos clubes dependían del financiamiento de la mafia. ¿Cómo crees que esto afectó a la música? ¿Qué dilemas éticos enfrentaron los músicos? Es complejo. Por un lado, la mafia les dará trabajo, lugares para tocar, especialmente los músicos negros que sufrían discriminación. Pero también los exponía a un mundo peligroso y corrupto. Limitaba su libertad creativa, a veces los obligaba a comprometer sus principios. La película refleja esto, ¿no? Muestra la energía del jazz, pero también la sombra del crimen. Hablando de la película, pasemos a Robert Altman. Conocido por su realismo y sus elencos corales, no rehúye mostrar la complejidad de la sociedad. ¿Cómo encaja Kansas City en su filmografía? ¿Por qué crees que eligió esta historia? Kansas City encaja perfectamente con su estilo. Narrativa fragmentada, como un collage. Refleja el caos, la complejidad de la vida real. Por ejemplo, salta entre el secuestro de Blondie, la esposa de un criminal, y un mitin político. Un paralelismo entre la violencia del crimen y la agitación social. Te hace pensar en cómo estos eventos, aparentemente dispares, están conectados. Claro, esa fragmentación te sumerge en la atmósfera caótica. Y hablando de atmósfera, la música es fundamental en Kansas City. No es solo acompañamiento, es casi un personaje. Totalmente. Lo La nota. música es el alma de la película. No solo ambienta la época, impulsa la narrativa, subraya emociones, conecta historias. Ganó el premio a la mejor música de la Asociación de Críticos de Los Ángeles, lo que dice mucho. Es fascinante cómo una película te transporta a través de la música. Me pregunto cómo reaccionó el público de 1996 a esta representación de los años 30. ¿Crees que la música les impactó igual? Es una buena pregunta. La recepción fue mixta. Algunos elogiaron la energía, la autenticidad, otros la encontraron abrumadora, incluso distractora. ¿A qué crees que se deba esa disparidad? Puede que la intensidad de la música, sumada a la narrativa fragmentada de Altman, fuera un desafío para algunos. Quizás buscaban algo más lineal, tradicional. Pero para los que se dejaron llevar por el ritmo del jazz, por la complejidad de la trama, la película ofreció una experiencia sensorial única. Una inmersión en el Kansas City de 1934. Y hablando de reacciones, creo que es importante destacar cómo Kansas City, más allá de lo artístico, nos invita a pensar en la era de la Gran Depresión, ¿no? Un periodo complejo y fascinante. Totalmente. La película nos da una ventana a esa América, con todas sus contradicciones, sus tensiones, especialmente en una ciudad como Kansas City. ¿Podrías contarnos un poco más del impacto de la Gran Depresión en la ciudad y su escena musical? Claro, Kansas City en los 30 era una ciudad en transformación. Economía en crisis, pero mucha efervescencia cultural. La Gran Depresión golpeó duro, mucha gente sin trabajo, pobreza. Pero en medio de eso, la música, el jazz, floreció. Era una forma de escape, de resistencia. Un lenguaje que iba más allá de lo social, de lo racial. Hablaste de la segregación racial, una realidad brutal en los años 30. ¿Cómo se refleja en la película? Y más importante, ¿cómo crees que retrata la experiencia de la comunidad negra en Kansas City? Altman no esconde la crudeza del racismo. La segregación está en los clubes, en las calles, en la sociedad misma. Vemos personajes negros en roles secundarios, sufriendo discriminación, violencia. La película muestra la vitalidad de la comunidad negra, su resistencia a través de la música, pero algunos críticos dicen que la representación no es del todo completa o precisa. Interesante cómo la película, a través del jazz, crea un espacio de encuentro, de resistencia frente a la segregación, pero al mismo tiempo no podemos ignorar las limitaciones de esa representación. Exactamente. La película nos muestra cómo la música, el jazz en este caso, se convierte en un vehículo de expresión, un espacio donde las barreras raciales se diluyen, aunque sea por un instante. Pero hay que reconocer que esta representación puede ser idealizada. La realidad de la segregación era mucho más compleja y dolorosa de lo que a veces vemos en la película. Y más allá del mensaje social, Kansas City celebra la vitalidad y riqueza del jazz.
La música no solo ambienta, sino que guía la narrativa, crea una experiencia sensorial única. ¿Cómo lo logra Altman? Altman usa la música como un elemento narrativo clave. La película está llena de actuaciones vibrantes, improvisaciones llenas de energía que te transportan a los clubes de jazz de la época. El sonido te envuelve, casi puedes sentir el calor del club, el humo, la emoción del público. La música no es un adorno, es el motor de la película, la fuerza que conecta a los personajes y te lleva a través de la historia. Hablando de la historia, la película tiene una estructura narrativa particular, ¿no? No es lineal, salta entre historias, personajes, momentos. Sí, Altman usa una narrativa fragmentada, no lineal, que puede ser desafiante para algunos. La película no te lleva de la mano, te lanza al torbellino de Kansas City y te pide que encuentres tu camino. Como si te lanzara la pista de baile y te dijera, improvisa. Exactamente. Y esa fragmentación refleja la complejidad de la realidad, ¿no? Cómo nuestras vidas se cruzan, se entrelazan, se fragmentan. Altman nos presenta un mosaico de momentos, historias que convergen y divergen. Es como ver la vida misma. Y en ese mosaico, cada pieza, cada personaje, cada melodía contribuye a crear una imagen completa, aunque fragmentada, de Kansas City en 1934. Precisamente. Es una película que te exige estar atento, activo, participativo. No te da todas las respuestas, te invita a conectar los puntos, a construir tu interpretación. Y esa participación activa es lo que la hace tan gratificante. Te obliga a pensar, a sentir, a sumergirte en su mundo. Y hablando de sumergirse, hablemos del reparto. Jennifer Jason Leigh, Harry Belafonte, Miranda Richardson. Puro talento. Sin duda. Y cada uno aporta su energía, su personalidad al conjunto. Es un festín interpretativo. Altman era un maestro dirigiendo grandes repartos, creando química entre actores. Y en Kansas City se siente esa química en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada. Mencionaste la química entre actores. ¿Algún ejemplo específico de cómo se ve eso en la película? Claro. Fíjate en la dinámica entre Blondie, interpretado por Jennifer Jason Leigh, y el saxofonista Henry, interpretado por Harry Belafonte. Vienen de mundos distintos, pero se encuentran en el Hey Hey Club y surge una conexión inesperada. La tensión, la vulnerabilidad que transmiten ambos en sus escenas es palpable. Es una dinámica fascinante que va más allá del rehén y su captor. Esa dinámica entre ellos dos es cautivadora. Y hablando de cautivar, la película tiene una trama policial que te mantiene en tensión. Nos lleva a los bajos fondos de Kansas City, gángsters, políticos corruptos, policías deshonestos. Sí, la trama policial es el hilo conductor que nos lleva por la oscuridad de la época. La película no romantiza el crimen, nos muestra la violencia, la corrupción, el peligro. Esa atmósfera te mantiene pegado a la pantalla, preguntándote qué va a pasar, quién va a sobrevivir. Es una película que no te da respiro. Te atrapa desde el principio, te lleva a un viaje por el lado oscuro de la América de los años 30. Y en ese viaje, la música del jazz es la brújula, la guía que nos lleva a través de la oscuridad, la luz que ilumina los rincones más sombríos de la historia. La música en Kansas City es más que un simple acompañamiento, ¿no? Es el alma de la ciudad, la voz de los personajes, el ritmo de la historia. A través del jazz, la película nos conecta con la energía, la pasión, la lucha de una época turbulenta. Kansas City te hace sentir, pensar, vibrar. No te deja indiferente. Y para quienes quieran sumergirse más en el jazz de la época, hay un documental perfecto. Robert Altman's Jazz 34. Ah, sí, una joya escondida. Muestra la creación de la banda sonora de Kansas City. Imágenes de las grabaciones, entrevistas con los músicos. Es una mirada a la pasión, al talento que hay detrás de la música de la película. Como un pase entre bastidores, ¿no? Ver a los músicos en acción, escuchar sus historias, entender la importancia del jazz no solo como música, sino como un elemento narrativo esencial en la visión de Altman. Exacto. Robert Altman's Jazz 34 complementa perfectamente Kansas City. Nos permite apreciar la música a otro nivel, entender su importancia, la narrativa y admirar la maestría de los músicos. Es como si Altman nos abriera las puertas de su estudio, de su proceso creativo, para que podamos apreciar la magia de la música. Y nos regala una experiencia más completa, más enriquecedora, una inmersión total en Kansas City. Y lo genial es que Kansas City no se queda en el pasado. También nos invita a reflexionar sobre el presente, sobre cómo la música sigue siendo un reflejo de nuestra sociedad, un catalizador para el cambio social. Totalmente. La música siempre ha tenido ese poder, ¿no? Unirnos, darnos voz, desafiar las normas. Y en un mundo cada vez más dividido, creo que es importante recordar ese poder, esa capacidad de la música para tender puentes, para crear empatía, para generar diálogo. Exacto. Kansas City nos muestra cómo la música, el jazz en este caso, puede ser un vehículo para la expresión, la resistencia, la esperanza, incluso en la adversidad. Al mostrarnos la lucha por la igualdad racial en la América de los 30, la película nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de un mundo más justo, más inclusivo, más humano. Es una película que te interpela, te hace cuestionarte, te invita a actuar.
Y creo que ese es el legado más importante de Kansas City. Inspirarnos, motivarnos a luchar por un mundo mejor. Un mundo donde la música sea un motor de cambio, un vehículo para la esperanza. Kansas City se queda contigo. Es una experiencia que te deja con una pregunta. ¿Qué papel juega la música en nuestras vidas? ¿Cómo podemos usar su poder para construir un mundo mejor? Preguntas que cada uno debe responder. Preguntas que nos invitan a escuchar, a sentir, a actuar. Porque la música al final es un lenguaje universal que nos conecta, que nos recuerda nuestra humanidad, que nos inspira a construir un futuro más armonioso. Y con esa imagen, con esa melodía en el corazón, cerramos este viaje a Kansas City, una película que nos deja con la certeza de que la música, como la vida, es un viaje sin fin, lleno de sorpresas, emociones, descubrimientos. Espero que esta inmersión en Kansas City les haya dado una nueva perspectiva sobre la película, la época y el poder de la música. Hasta la próxima. Es como si la película fuera un trampolín para explorar el jazz, ¿no? Descubrir sus raíces, sus historias, sus leyendas. Exacto. Y al explorar eso entendemos mejor no solo la música, sino la historia, la sociedad, la cultura que la creó. El jazz es más que música, es una forma de vida. Es expresión, resistencia, búsqueda de libertad. Y Kansas City es un buen punto de partida para entrar en ese mundo. Sí, totalmente. Entonces, para nuestros oyentes, Kansas City no es solo una película, es una puerta a un mundo de descubrimientos. Una película que te lleva a otra época, te conmueve con la fuerza del jazz y te hace pensar en el poder de la música para cambiar las cosas. Y al final te da con la certeza de que la música, como la vida misma, es un viaje. Un viaje sin fin, lleno de sorpresas, de emociones, de cosas nuevas por descubrir. Una experiencia que nos enriquece, que nos cambia, que nos recuerda lo importante de escuchar, de sentir, de conectar con lo humano. Exacto. Bueno, espero que esta inversión en Kansas City les haya dado una nueva mirada a la película, a la época y al poder de la música. Hasta la próxima.